Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta aplicación móvil en Android Studio, el cual nos habíamos propuesto crear con bases de datos real una lista de categorías de productos, y por cada una de las categorías, pues una categoría puede tener muchos productos, ¿no? Entonces ya lo habíamos dejado aquí, que cuando entramos a una determinada categoría podemos ver los productos que tiene internamente. Cada uno de estos productos podemos agregar productos a la categoría seleccionada. Por ejemplo, aquí vamos a agregar, estamos en la categoría herramientas, le vamos a poner desarmador 3. ¿Ya? Adicionar. Bien, entonces ahí tenemos una herramienta más dentro de la categoría herramientas. Volvemos atrás, la lista se actualiza automáticamente, pues aquí nos dice que tiene 3 elementos esa categoría. Bien, lo que nos está faltando entonces ahora es cómo modificar una categoría o un producto y cómo poder eliminar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un menú, en este caso, para poder eliminar todas las categorías, y cuando entremos a una de esas categorías, otro menú para poder eliminar todos los productos dentro de esa categoría. Y también para cada uno de estos ítems, si quiero modificar el nombre de la categoría herramientas, vamos a poner un menú contextual, de modo tal que cuando presione el usuario encima de ese ítem un buen rato, aparezca un menú contextual, y en ese menú pueda elegir las opciones de eliminar o modificar ese ítem seleccionado. Lo mismo para los productos, también vamos a poner un menú acá de eliminar todos los productos de esa categoría, y también un menú contextual que cuando presione pueda elegir una opción de eliminar o modificar ese elemento seleccionado. Si elige modificar, tendrá que aparecer esta misma ventana de adición, muy parecida a esta, pero con los datos del ítem seleccionado, para que él pueda confirmar la eliminación. Bien, ok, entonces eso es lo que vamos a programar en esta parte. Vámonos entonces al código, vamos a cerrar la aplicación. Cerramos y nos vamos al código. ¿En qué nos habíamos quedado? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos un menú. Vamos a necesitar para ambos casos un menú. Nos vamos a recursos y creamos la carpeta de menú primero. Vamos a darle New Android Resource Directory, y tipo de recurso elegimos menú, nada más elegimos, él coloca el nombre y todo lo demás. Ok, y con eso solo Android nos crea la carpeta menú, nada más, no nos crea los menús todavía, ¿no? Solo nos va a crear los menús. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho y vamos a crear el menú principal, no el contextual, sino el principal, en el cual podamos hacer la eliminación de todo. Entonces le vamos a dar menú resource file, y a este le vamos a llamar menú. Esto es para la categoría de productos, entonces le vamos a poner categoría activity. Bien, ok, ya está. Y le vamos a poner un ítem, ítem ID, y le vamos a poner menú guión bajo borrar todo menú, pero le vamos a poner qué cosa, porque como vamos a hacer un borrar también en el de productos, entonces le vamos a poner menú categoría borrar todo. Ese va a ser el ID.
Le vamos a poner el título, que es lo que aparece, y le vamos a poner eliminar todo. Todo, porque en realidad al borrar las categorías también va a borrar los productos. Esto nos va a dejar limpio la base de datos de Rian, ¿no? Bien, guardamos ese menú y vamos a agregar ahora otro menú más, que va a ser el contextual. Entonces clic derecho, nuevo menú Resort File, y le vamos a llamar el nombre muy parecido a este de aquí. Vamos a poner menú categoría contextual activity. Bien, ok, y este va a tener dos ítems. Vamos a ponerle menú categoría y le vamos a decir modificar. Y otro ítem le vamos a llamar menú categoría eliminar. Bien, listo, ok, guardamos. Entonces este va a ser nuestro menú contextual y el otro menú es el menú principal de la ventana. Bien, ya tenemos los dos menús. Ahora, ¿cómo lo vamos a configurar para que aparezca en la actividad principal? Para eso tenemos que hacer un override de dos métodos. Aquí vamos a ponernos un comentario que diga menús para menú principal. Bien, para el menú principal vamos a hacer un override del onCreateOption menú. Le ponemos espacio, no nos sugiere, porque estamos fuera de la clase. Tenemos que estar dentro de la clase. Aquí menú principal de la activity. Vamos a hacer entonces el override del método onCreate. Ahí tenemos el onCreateContext menú, en este caso onCreateOption menú, este de acá. Hacemos el override de este método y aquí vamos a tener que inflar nuestro menú. Entonces recibimos un parámetro menú y ese mismo menú lo devolvemos, pero primeramente tendríamos que inflarlo. Entonces para inflarlo usamos el getMenuInflater .inflate y aquí le decimos como parámetro r.menú. Y aquí tenemos nuestros dos menús. En este caso sería categoría activity, coma, y que nos los bote en esa variable menú que recibe como parámetro. Y ese menú inflado lo devolvemos acá. Bien, entonces con eso ya estaría nuestro menú prácticamente mostrado en la pantalla principal. Ahora, ¿cómo podemos programar los eventos? Para programar los eventos de las opciones de este menú que está en nuestro programa principal, hacemos el override del método onOptionItemSelected se llama, ¿no? Entonces control espacio onOptionItemSelected, este de acá. Entonces este evento se ejecuta de manera automática
cuando el usuario elige una opción del menú principal asociado al activity. Entonces aquí nos pasa el ID del ítem seleccionado. Como puede tener varios, entonces ahí nos pasa el ítem. Entonces lo que podemos hacer es un switch con ese parámetro ítem. Vamos a decir, en caso de que ese ítem punto get item ID en caso que sea igual a r.id, ahí por eso es muy importante haberle colocado un buen nombre a nuestro menú. Creo que le hemos colocado menú categoría, borrar todo, correcto. En caso que sea ese, dos puntos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces aquí vamos a llamar a un método que se llame borrar todo categoría. Y después de hacer el borrar, hacemos return true. Bien, y así podemos ir aumentando más opciones ahí, ¿no? En este caso solo tenemos una opción. Ese borrar bien, implementamos aquí. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues decimos real, que ya está configurado, begin transaction, real punto, simplemente decimos borrar todo, delete all, se borra toda la base de datos completa, y luego vamos a decir real punto commit. Listo, con eso ya está borrado. Hasta ahí entonces ya hemos programado el menú borrar todo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para programar el menú contextual? Para que aparezca el menú contextual, aquí vamos a poner un comentario. Para programar el menú contextual vamos a hacer el override del onCreateContextMenu. Entonces control espacio onCreateContextMenu, que es el primero que aparece acá. Lo seleccionamos y ya nos crea la opción correspondiente para poder inflar también nuestro menú. Aquí viene alguna información del en este caso de las opciones del menú contextual. Bien, entonces aquí vamos a usar la clase AdapterView, ¿ya? Es una clase que ya está. Le vamos a decir punto adapter, punto adapter context menú info, información le vamos a llamar, va a ser igual a menú info, que es del mismo tipo, context menú context menú info, adapter context menú info. Bueno, vamos a decir que se convierta entonces a adapter view a ese tipo esta variable menú info que recibo como parámetro. Bien, entonces lo recuperamos este objeto y lo transformamos a un adapter context menú info. Una vez hecho eso, vamos a decir menú, el cual recibo aquí como parámetro el menú contextual. A ese menú le vamos a poner un título, cgeader title puede ser, ya, y ahí le vamos a poner la categoría que está seleccionada. Le vamos a poner entonces, aquí viene prácticamente el ítem que está seleccionado. Entonces lo estamos convirtiendo y a nosotros nos interesa la posición de eso, porque en la posición teniendo esa posición podemos recuperar de nuestra lista que tenemos acá arriba. Tenemos una lista de categorías, ¿no es cierto? Aquí están todas nuestras categorías. Entonces de ahí podríamos recuperar el objeto en sí que está seleccionando el usuario. Por lo tanto acá vamos a decir
categorías, que sería nuestra lista, punto get, que me devuelve el objeto de menú, perdón, de información, punto position, ¿no? Me devuelve el objeto y de ese objeto le voy a decir devolverme su nombre o su ID, lo que yo quiera mostrar. En este caso voy a mostrar el nombre. En realidad todo esto son simplemente adornos nada más, porque no es obligatorio. Lo único obligatorio acá es inflar el menú. Entonces vamos a decir get menú inflate, igual que el otro, punto inflate, y aquí le vamos a pasar r.menú punto, y aquí estaría menú categoría contextual activity, y que eso se infle en el objeto menú que recibimos como parámetro. Bien, y ese menú lo devolvemos acá. Listo, esto es prácticamente opcional si nosotros no queremos recuperar esa información en este momento, pues no es necesario. Bien, con eso ya estaría el menú contextual. Ahora lo que falta es programar las opciones de ese menú. Así como aquí hemos inflado el menú, inflamos el menú y lo relacionamos con la activity, y aquí programamos las opciones. Entonces aquí estoy inflando el menú contextual, y aquí tendré que programar las opciones. Pero para que este menú contextual se relacione con nuestra pantalla en realidad, porque si bien está el menú contextual, pero tenemos que decir con qué objeto visual se va a relacionar, porque puede haber un botón, puede haber una caja de texto o una lista, con cuál de ellos se va a relacionar. Entonces en el método onCreate aquí tendríamos que decir register for context menu, ¿sí? Y ahí le decimos con qué objeto, en este caso nuestra list view, que se llama list view categoría. Entonces el menú contextual va a funcionar cuando el usuario presione sobre esta lista. Bien, entonces es muy importante esta parte, porque sin esto no estaría, por más que el usuario presione y hubiéramos hecho el override, pues no funcionaría. Bien, ahora nada más falta programar las opciones cuando el usuario elija una u otra opción del menú contextual. ¿Qué hacemos entonces acá? Vamos a programar el onContext item selector, ¿no? Control espacio onContext item selector, correcto. Bien, nos hace ya el override automáticamente. Y aquí, ¿qué hacemos en el? Necesitamos saber dónde hizo clic el usuario. Y entonces vamos a decir un switch en este parámetro ítem que viene, que es de tipo menú ítem, get item id, lo mismo. En caso que hubiera sido r.id.menú categoría eliminar y modificar. Entonces vamos a decir eliminar. Si fuera igual a eliminar, hacemos algo acá y devolvemos true. En caso que fuera r.id.menú modificar, hacemos algo y luego decimos return true. Bien, ahí tenemos ya nuestra estructura. Entonces cualquiera de los dos que fuera, si fuera modificar o si fuera eliminar, vamos a hacer nosotros primero el eliminar. Vamos a hacer el eliminar aquí. Entonces si fuera eliminar, necesito eliminar un objeto, y por lo tanto necesito saber qué objeto voy a eliminar.
Y para eso necesito saber la posición donde el usuario está haciendo clic. Entonces para eso necesito capturar acá, igual como hemos hecho en este caso, recuperar la información. Pero fíjense que aquí es distinto, ¿no? Este es de tipo menú ítem, en cambio este era de tipo context menú info, que era mucho más fácil. Entonces este es de tipo menú ítem. Va a variar un poco la forma de recuperar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De tipo adapter view punto adapter context menú info. Vamos a ponerle información. Va a ser igual que se convierta a un adapter, lo mismo, hacer la conversión. Y aquí tendríamos que decirle ítem punto get menú info. Aquí está, punto y coma, ¿no? Entonces ese objeto de tipo get menú info se va a convertir a un adapter context menú info, que lo tenemos nosotros en información. Entonces con eso yo puedo recuperar el objeto de nuestra lista para saber exactamente cuál es el que tenemos que eliminar. Entonces vamos a decir aquí, para eliminar, borrar, vamos a llamar a un método borrar o eliminar categoría, que no es lo mismo que el otro, que era eliminar todo, ¿no? Eliminar categoría, y le voy a pasar como parámetro el objeto que quiero eliminar. Entonces para eso tenemos nuestra lista categorías punto get, y le voy a pasar información punto position, ¿no? Y no le digo nada porque quiero pasar todo el objeto completo al eliminar. Muy bien, listo. Entonces necesitamos hacer el método eliminar categoría. Hacemos aquí, este recibe como parámetro de tipo categoría un objeto categoría, y cómo hacemos el eliminar esa categoría. Abrimos Rian punto begin transaction, categorías de nuestra lista, perdón, este mismo objeto que recibimos como parámetro acá, a través del mismo podemos hacer el eliminar. Le decimos objeto categoría punto, por defecto tienen un método que se llama delete from Rian, y luego confirmamos. Listo, con eso se borra el objeto de la base de datos Rian. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el modificar? Para el modificar necesitaríamos mostrar el objeto en la pantalla principal para que el usuario confirme una modificación o pueda tener la información del objeto seleccionado y modificar. Vamos a ver su funcionamiento hasta acá. Esperamos un momento que termine de compilar.
Listo. Ya está. Entonces, bueno, antes de probar el eliminar todo, a ver, vamos a ir eliminando, vamos a ver si el menú contextual funciona. Entonces mantengo presionado el botón izquierdo y aparece el menú contextual. Acá está el título, que lo hemos recuperado con la posición, y aquí están las dos opciones. Si le doy modificar, pues no hace nada, ¿no? Porque no hemos programado todavía. Pero si elijo eliminar, se va a eliminar bebidas, ¿no? Si quiero eliminar juguetes, sí, está funcionando. Y si quiero eliminar todo, se va toda la base de datos. Vamos a crear nuevamente las categorías: frutas, herramientas. Entramos a la categoría frutas y vamos a crear bien. Tenemos entonces, está funcionando nuestro menú contextual. Nos faltaría hacer el modificar. Para el modificar, vamos a cerrar la aplicación acá. Cuando el usuario seleccione la opción modificar, vamos a llamar a modificar, o primero, en realidad no vamos a modificar todavía, sino tendría que decir mostrar pantalla para modificar, ¿no? Que sería muy parecido al mostrar pantalla que hemos hecho para adicionar. ¿Qué le vamos a pasar aquí como parámetro? El objeto que queremos modificar. Entonces, lo mismo tendríamos que decir aquí categorías.get información.position, ¿no? Ahí tengo el objeto que quiero modificar. Se lo voy a pasar a este método que se llama mostrar pantalla modificar. Entonces hacemos ese método aquí. Va a recibir un objeto de tipo categoría. Listo. Ahora, el código de este mostrar pantalla modificar va a ser muy parecido a este método que hacemos que aparezca esta pantalla de aquí de adicionar, solo que el botón va a decir modificar. Aquí ya tiene que aparecer los datos del objeto seleccionado. Entonces tenemos un método que hemos hecho, un método que muestra esa pantalla, que se llama mostrar pantalla adicionar, si no me equivoco. Este es mostrar pantalla adicionar, correcto. Vamos a copiarnos esto. Pegamos aquí y voy a renombrar esto. Listo. Bien, ya le copié. Bien, es exactamente igual el método. Recibe un objeto categoría seleccionada, creo un alert builder, correcto, que le estoy llamando ventana. Aquí va a decir categorías, el mensaje que lo recibíamos aquí como parámetro, pero yo le voy a pasar un mensaje directo que va a decir modificar categoría. Entonces inflamos, vamos a inflar el mismo layout
adición de categoría, el mismo que teníamos, porque igual tiene solo una caja de texto, y mostramos la ventana inflada, ¿no? O perdón, aquí digo ventana set view, nuestra ventana inflada, y nuestro botón va a variar un poquito, ya no sería con esos títulos. Aquí lo que vamos a decir es set positive button, pero en vez de que diga adicionar va a decir modificar, ¿no? O guardar modificación, o que diga guardar. Y cuando el usuario haga clic en ese botón, ¿qué hacemos? Voy a recuperar el nombre de la categoría. En esta variable recupero lo mismo, válido que la categoría no sea vacía. Si es vacía, mostramos un mensaje de error, un TOAS, el nombre de la categoría no debe ser nulo, está bien. Y caso contrario, si está todo bien, llamamos a adicionar categoría. Aquí sería la diferencia. En vez de decir adicionar categoría, voy a decir modificar categoría. Y le voy a pasar el nombre de la categoría, pero como aquí recibimos la categoría que el usuario quiere modificar, ese más se lo vamos a pasar aquí, modificar categoría, y el objeto en realidad, ¿no? Que aquí estaría su nuevo dato y lo modificamos. O también podríamos decir, bueno, sí, con eso. O podríamos decir también para no pasar muchos parámetros, aquí puedo decir categoría punto set nombre y pasarle el nombre de esa categoría que está aquí, que ya hemos leído de la caja de texto, y eso se lo pasamos a modificar categoría. Bien, entonces ahora tengo que hacer un modificar categoría. Modificar categoría, no. Modificar categoría, recibe de tipo categoría un objeto categoría, y empezamos. Entonces, como yo ya recibo, voy a decir simplemente real. Como ya recibimos todos los datos de la categoría seleccionada y con los datos modificados, entonces comenzamos una transacción en real. Una vez que ya está abierta la transacción, no necesito setear los nuevos valores porque ya está este objeto con los nuevos valores cambiados. Entonces simplemente voy a decir real.copy to real or update. Fíjense que cuando queremos hacer un insert solo decimos copy to real. En este caso decimos copy to real or update. Entonces le pasamos el objeto. Bien, con eso se hace un update en la base de datos. Y finalmente decimos real.copy. Listo. Con eso ya está el modificar. Modificar categoría, mostrar pantalla, modificar para, le vamos a decir categoría. Aquí nos va a salir un error, mostrar pantalla, modificar categoría. Listo. Guardamos todo. Cerramos esta aplicación y vemos si está funcionando ahora. Bien, entonces hemos reutilizado nuestro código de adición de pantalla para hacer que aparezca nuestro modificar. Ya corrió, creo. A ver, veamos. Sí, ya está. Entonces veamos, menú contextual, modificar, ¿sí?
modificamos la categoría, pero nos olvidamos que aquí aparezca ya frutas, ¿no? Aquí está nuestro botón modificar. Ahora vamos a ver si está funcionando. Vamos a ponerle frutas cítricos. Ups, algo salió mal ahí, por eso es que se cerró la aplicación. Y justo cuando hace clic en el botón aceptar, vamos a ver qué está pasando. Mostrar pantalla, categoría, funciona bien. Nombre de la categoría, aquí, a ver si está bien, ventana inflada, es adición de categoría, está bien. Buscamos el nombre de la categoría, lo recuperamos. Si es vacío hacemos esto, si no, hacemos que la categoría que recibo como parámetro setee el nombre. ¿Está bien? Aquí vamos a borrar esto. Ahora nos sale un error. Ya. Ya, entonces al parecer el problema es este nombre de la categoría, se lo vamos a poner aquí. Como un segundo parámetro. Y aquí decimos de tipo string, nuevo nombre de la categoría. Y entonces aquí decimos categoría punto set nombre, nuevo nombre. Bien, ¿qué más podría ser el error? Eso hace modificar categoría y lo llamamos de aquí. Ya, veamos a ver. Detenemos la aplicación y hacemos correr nuevamente. Ya está. A ver, ahí nos olvidamos de paso hacer que aparezca frutas aquí, ¿no? Vamos a ponerle frutas cítricas. Ahora sí, ¿no? Está funcionando. Bien, entonces el problema era que se declaró la variable de tipo final, y como es de tipo final este objeto categoría, pues no puedo modificar dentro de este método, ¿no? En cambio, cuando ya le pasamos nosotros ese objeto como parámetro al método modificar categoría, allá no está declarado como final, entonces aquí sí podemos setearle su nuevo valor. Bien, y bueno, y aquí ¿por qué es necesario declarar de tipo final? Porque como estamos dentro de un método que le pertenece exclusivamente a este objeto, pues no tiene este método, para poder acceder a esos objetos necesita que se declaren de tipo final.
Bien, listo, ya está nuestro mostrar pantalla, pero vamos a hacer que a su vez aparezca con los datos correspondientes, ¿no? Entonces aquí yo recupero el nombre de la categoría, pero esto es cuando el usuario hace clic. Entonces esta cajita de aquí la voy a recuperar. En realidad esto lo voy a copiar arriba. Aquí. Y luego aquí diríamos txt nombre de la categoría, sectext, y aquí vamos a decir categoría punto get nombre. Bien, y aquí ya no necesito declarar, simplemente voy a decir nombre de la categoría, txt nombre de categoría, que ya está declarado acá arriba, get text, ¿no? Lo mismo me va a obligar que tenga que declararlo de tipo find. Bien. Bien, a ver, veamos ahora. Ya está. Listo. Frutas, entramos a frutas. Vamos a ver modificar. Menú contextual, modificar. Ya nos aparece aquí frutas cítricas, ¿no? Entonces le vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Ya está funcionando. Bien. Entonces, ahora lo único que nos falta, pues ya tenemos para las categorías adicionar, tenemos modificar y eliminar. Lo que falta ahora es que cuando entremos a una categoría, yo pueda hacer el mismo código prácticamente, igual aquí un menú que me borre todos estos productos de esa categoría y un menú contextual para modificar o eliminar un producto de esa categoría, que el código sería el mismo prácticamente, ¿no? Pero lo vemos eso en el siguiente video para no hacerlo muy largo esta parte. Bien, y también vamos a ver en el siguiente video cómo podríamos exportarlo esto a un formato, a un archivo, para poder ver los datos que están en la base de datos RIA. Bien, entonces cerramos ahí un resumen de lo que hemos programado acá. Aquí está nuestro método modificar categoría. Tenemos el método mostrar pantalla modificar categoría, que es lo mismo de nuestra edición que hemos copiado. Lo único que le hemos colocado ha sido el texto aquí de nuestro botón positivo con el texto de modificar. Hemos hecho el eliminar categoría, el menú contextual, el on context item selected cuando selecciona un menú contextual, y el on create menú contextual para que esté vigente nuestro menú, el borrar todas las categorías, el elegir una opción del menú principal, y aquí hemos inflado nuestro menú principal, ¿no? No nos olvidemos que acá arriba también, para que funcione el menú contextual, hay que ponerle register for context menu con el list view de categoría.
Muy bien.